Muy buenas noches, Magíster Terry Mendoza Velasco, docente de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y docente de la asignatura de la educación en ambiente virtuales. Le doy un cordial saludo y bienvenida al maestrante Manuel Ernesto Quinchihuango Quinahuano con el tema la introducción de los triángulos y las relaciones entre sus ángulos y lados con sus funciones trigonométricas. Como primer punto tenemos lo que es el objetivo, el el cual es reconocer las razones trigonométricas e identificar y utilizar en las soluciones del problema trigonométrico en los ejercicios. Como segundo punto tenemos lo que es el marco conceptual, en donde resumiremos en breves todo lo que tiene que ver con el proyecto, como es la trigonometría, la relación entre los lados y entre los ángulos de un triángulo, lo que es la clasificación de los triángulos, como son escaleno, isósceles, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Tenemos lo que son los elementos trigonométricos que hay en un triángulo rectángulo, como son las tres bases, lo que son ángulos, catetos y hipotenusa. Y tenemos lo que son las funciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Como siguiente punto tenemos lo que es la introducción, que es lo que es la trigonometría, que es parte de la matemática que se encarga de estudiar los triángulos y las relaciones de los ángulos y los lados. Tenemos lo que es la clasificación, como acabamos de ver, la clasificación de los triángulos que son equiláteros, que todos los lados son iguales y que todos los ángulos son de 60 grados. Lo que es el isósceles es que dos lados son iguales y uno es desigual. Obviamente en el ángulo va a salir desigual. En el ángulo y en los lados. En el escaleno dice que todos los ángulos son desiguales. Todos sus ángulos interiores son inferiores entre ellos y la suma me da 180 grados. Lo que es el triángulo acutángulo, que tiene tres ángulos internos agudos, es decir, que miden en uno de sus ángulos más de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que uno de estos ángulos tiene que medir más de 90 grados. Lo que es el triángulo rectángulo, que quiere decir que uno de sus ángulos rectos es de 90 grados y los ángulos agudos sumados me tienen que dar igual 90 grados. Lo que es el triángulo obtusángulo es que va a medir sus ángulos más de 90 grados. Lo que tenemos por la relación de los triángulos, tenemos lo que son que el cruce de los dos ángulos, en este caso es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque su ángulo recto mide 90 grados. Lo que es las funciones trigonométricas son, como acabamos de ver en el mapa conceptual, ángulo, catetos y hipotenusa. Lo que son ángulos que podemos observar que dice que se encuentran entre dos semicurvas con origen común. Entonces, como podemos ver aquí, podemos ver lo que son ángulos agudos de 30, de 45 y de 60. Como tenemos el ángulo recto, como acabé de decir, en el triángulo rectángulo que tiene que medir 90 grados. Lo que es en el obtuso, el ángulo mide más de 90 grados. Igualmente en el triángulo rectángulo, como acabo de decir, 90 grados, y en sus partes, en sus ángulos agudos, tiene que medir igualmente 90 grados. Y lo que son los catetos son los catetos respecto a los lados que conforman un triángulo, que se puede clasificar en cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? El cateto opuesto, perdón, el cateto, claro, cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. Estas son las tres bases que nosotros tenemos que conocer en un triángulo rectángulo. Tenemos lo que es aquí, lo que es
ángulo recto, que es de 90 grados, más el ángulo agudo, que no lo sabemos a estos dos lados. Entonces, siempre vamos a tener lo que es el triángulo rectángulo, el triángulo recto mide 90 grados, siempre va a estar al lado del cateto adyacente. Frente al cateto adyacente vamos a tener lo que es el cateto opuesto y la línea más larga es la hipotenusa. En un siguiente punto tenemos lo que son las tres funciones que vamos a ver, que son seno, coseno y tangente. Entonces, que existen entre los catetos opuestos del ángulo de estudio y la hipotenusa. La fórmula es seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que es el coseno, coseno es coseno del ángulo del cateto adyacente sobre hipotenusa. Y lo que es la tangente es tangente, el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente para poder encontrar lo que es el valor de la hipotenusa. Y lo que es el contenido de el bloque de contenido, que son las razones trigonométricas, relaciones entre ellas, relaciones métricas en los triángulos, el uso de los programas para poder calcular lo que son las razones trigonométricas y la aplicación de conocimientos geométricos en el resultado de problemas. Y tenemos lo que es el video eh, sustan- el video de sustento. Este video es el que nosotros estamos realizando y lo vamos a subir. Lo que son los ejercicios de autoevaluación es para realizar lo que son eh, un repaso con los estudiantes para que entiendan lo que son las, las funciones trigonométricas. Como en este caso tenemos la que es el cuestionario, el score. Entonces, el cuestionario cuenta de 5 preguntas que podemos realizarle para los estudiantes. Como siguiente tenemos lo que son la sopa de letras, que son las funciones trigonométricas. Más abajo tenemos igualmente son juegos, son crucigramas y elementos fundamentales de la trigonometría. Y más abajo tenemos lo que es el orden de palabras de la clasificación de los triángulos. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ayudará como estudiantes a jugar y a la misma vez aprender. Más abajo tenemos lo que es la autoevaluación, todo lo que aprenderemos sobre este proyecto para los estudiantes, como son las preguntas de selección múltiple y lo que son las preguntas de verdadero y falso, y como último una pequeña sopa de letras que igualmente se lo tomará como evaluación de 10 puntos. Como conclusión tenemos lo que es que la unidad educativa deberá aplicar una tabla dinámica para la aplicación de las funciones trigonométricas que nos sirva para hallar lo que son las medidas y ángulos de un triángulo rectángulo y que se puede emplear para calcular la altura de un objeto o figura dentro de la unidad educativa. Como segundo, como recomendación tenemos lo que es que podría continuar con el estudio relacionado a las estrategias de la enseñanza y aprendizaje dentro del área matemática, en especial de la trigonometría, todo lo, con el objeto de lograr el aprendizaje significativo y motivacional para el estudiante. Y como último tenemos lo que es la bibliografía, donde nosotros nos sustentamos para realizar este proyecto. Es todo lo que yo puedo decir. Muchas gracias y una buena noche.